Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a la lección 3, perteneciente al tercer curso avanzado La Obra de Cristo. Título: La vibración fe. Ahora, antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Y comenzamos con una pregunta. ¿Qué debemos entender los estudiantes misioneros por misión de amor, obra del Cristo? Por obra del Cristo y por misión de amor, escuela de enseñanza moral y filosófica. Explicación. Misión de amor, obra del Cristo, significa la obra de amor del Cristo manifestada en la tierra, e incluye todos los aspectos que la magna obra del Cristo manifestará en nuestro mundo a través de lo humano. Obra del Cristo significa la tarea que se está realizando desde hace milenios y se seguirá realizando a fin de llevar al mundo al punto que requiere la evolución en el aspecto humano, en el aspecto físico y en la naturaleza, con todas las necesidades evolutivas que implica el estado actual de la humanidad, en todos sus aspectos y también del planeta. Misión de amor, escuela de enseñanza moral y filosófica, es aquel aspecto de la obra del Cristo, manifestada en la tierra, en el cual se imparte la enseñanza de la verdad espiritual. Se reciben las vibraciones superiores y muchos espíritus misioneros encarnados se preparan para poder ser utilizados como instrumentos de las vibraciones superiores que deben descender a la tierra para que la obra del Cristo sea realizada. Cuando alguien pregunta ¿qué es la misión de amor?, se le deberá responder en una escuela de enseñanza moral y filosófica donde se enseña qué es la vida, tanto la vida humana como la vida espiritual. ¿Qué relación existe entre nuestra vida humana y nuestra vida espiritual? ¿Y cómo debemos vivir la vida humana para hacerlo de acuerdo con nuestra necesidad espiritual? En el aspecto moral, la enseñanza de la escuela nos da normas de vida y de convivencia sobre la base de la fraternidad, es decir, no haciendo ni deseando para otros lo que no desearíamos para nosotros mismos, y viviendo en amor, que es ley de vida. La enseñanza es también filosófica, porque se nos da con ella la explicación clara de por qué debemos vivir y convivir en esa forma. Posiblemente en esos casos se nos preguntará: ¿ustedes de dónde sacan esa enseñanza? Se puede entonces responder: a través del tiempo, el mundo ha recibido siempre revelaciones que dieron a los hombres el conocimiento que contienen tanto la Biblia como libros sagrados de todas las religiones. Comprobamos, pues, que periódicamente se reciben en el mundo revelaciones, es decir, el conocimiento de la verdad que, a través de quien debe traerlo,
llega a los hombres en los momentos en que la humanidad necesita recibirlo. Ahora estamos ante una nueva revelación que se recibe de acuerdo con el punto de progreso en que vive la humanidad del presente, siéndonos posible impartir inmediatamente las enseñanzas recibidas por revelación. Antes de lo que se recibía se retenía en tablillas u otros medios similares, lo que se recordaba y luego se daba la enseñanza verbalmente. Ahora se utilizan todos los adelantos de la época para darla con facilidad y con la máxima exactitud. Pregunta: ¿y si nos dicen, ustedes pueden creerlo porque tienen fe, pero quienes no tienen fe no creerán? Explicación: todos tienen fe, aun quienes dicen no tenerla, porque la fe es algo inherente a la vida misma. Quien vive en un mundo de apariencias, como es el nuestro, necesita tener fe en todo aquello que escapa a sus sentidos, pero que innegablemente es. Y eso lo necesitamos desde el momento de nacer. Al nacer, la criatura no ve quiénes son sus padres. Sin embargo, nadie niega luego que sus padres lo sean. Normalmente, cuando se trae un hijo al mundo, se tiene fe en que se lo podrá educar y encaminar debidamente. De otro modo, no se lo tendría. La fe es una vibración que existe en el hombre como una realidad espiritual, porque en el espacio la verdad se reconoce por sensación espiritual. Esa sensación espiritual respecto a la verdad, traducida a la capacidad humana para expresarla en nuestro estado de encarnación, nos proporciona una íntima seguridad de aquello que espiritualmente conocemos. Y eso es lo que llamamos fe. Cuando la mente o el alma humanas están en posición contraria a la verdad por razones de la presente encarnación o de vidas anteriores, el hombre dice: yo no tengo fe, yo no creo. No hay nadie en el mundo que no tenga fe, porque si no cree en una cosa, cree en otra. De modo que la fe existe en el alma del hombre como un aferramiento a su propia verdad, es decir, a su realidad espiritual. La interpretación individual humana de esa vibración de fe difiere mucho entre unos y otros, y cada uno la encausa hacia el sendero más acorde con su sentir, con su pensar, con su actividad. Pero todos tenemos fe, porque fe no significa solamente creer lo que se nos enseña en el aspecto espiritual, sino también creer aquello que en el momento no se puede palpar, ni asir, ni oír, ni ver, pero que se puede presentir, se puede esperar, o en lo cual se puede confiar. Todo eso es fe. Fe no es solo creer en una revelación. Ese es un aspecto de la fe que pueden manifestar más fácilmente quienes han logrado sustraer un poco su mente y su alma a las vibraciones puramente físicas y materiales, y han podido así recibir vibraciones más sutiles a través de su mente superior y de su alma superior. En el ser humano, la fe debe basarse en la lógica. No puede basarse en lo ilógico, pero naturalmente debe ser sobre algo que en ese momento no puede comprobarse. De otro modo,
no sería fe y nos reduciríamos a creer solamente en aquello que ha sido comprobado. Últimamente, la ciencia ha comprobado muchas cosas que antes fueron aceptadas solamente por fe. Sin fe, sin la fe de los investigadores, la ciencia no progresaría. Lo mismo ocurre con las enseñanzas que recibimos. En este momento, nosotros aceptamos por fe todo lo que se nos dice en ellas, pero a medida que avanzamos en el conocimiento y a medida que transcurre el tiempo, lo comprobamos y además vamos viviendo las realizaciones. Podemos decir que la fe se siente internamente y que debemos utilizar el discernimiento y la lógica para creer en aquello que, aunque por el momento no sea comprobable, nos damos cuenta de que es verdad. Esto no significa fanatismo, sino que aceptamos el conocimiento que se nos da por lógica y porque lo sentimos como verdad. El hombre discurre con su cerebro y con su mente. El cerebro es más denso y tiende hacia la limitación, hacia lo concreto. Pero la mente, que es más sutil en los seres de cierta evolución espiritual, tiende hacia la expansión y puede así comprender y aceptar conceptos y posibilidades que todavía no tienen comprobación concreta. Por lo tanto, la mente, que es la expresión máxima de nuestra inteligencia, nos induce a aceptar, y lógicamente debemos aceptar. Quien no lo acepte porque su mente no se lo muestra como verdad, no tiene la capacidad mental necesaria a sus preconceptos o su orgullo, científico o sencillamente humano. Limitan o anulan su capacidad mental en ese aspecto. Sin embargo, aún así, ese ser tiene fe, aunque solo sea en su propia capacidad para discernir e ignore que su mente está oscurecida por el orgullo o por el empecinamiento en sus preconceptos. Nosotros tenemos fe en nuestra capacidad para el discernimiento y creemos en esta revelación y sus enseñanzas, esencialmente lógicas y de la más pura moral. No existe, pues, diferencia alguna entre los que tenemos fe en ello y los que dicen no tenerla, pues tanto la aceptación como el rechazo se basan en la fe, en la propia capacidad para comprender y discernir. Cuando la vibración mental y emocional del ser está en armonía con su propia vibración espiritual, se tiene fe, porque fe es la íntima seguridad que sobre ciertas cosas siente el alma humana como reflejo de la seguridad emanada de lo que el espíritu sabe. Cuando la mente y el alma humanas no vibran armónicamente con su propio aspecto espiritual, entonces el humano siente dudas o no cree, y si posee una mente evolucionada, solo cree en lo que puede analizar sobre la base concreta de lo que él puede comprobar o conocer. En cambio, tiene fe en otras cosas inferiores y tiene fe en su propia capacidad, en su propia inteligencia, aunque asegure no creer. Él tiene la vibración espiritual de fe, pero la expresa de acuerdo con sus propias condiciones humanas, es decir, que su desarmonía interna no le permite expresarla correctamente. Mis queridos, aquí haremos
Una breve pausa y vuelvo de inmediato. Gracias.